Bien, muy buenas tardes. Soy Claudia Bamsi, a nombre de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo seminario académico organizado por nuestra escuela. Em, Estamos acá en el Auditorio Barahona, en el edificio académico de la Escuela de Medicina y también a través del canal de YouTube de nuestra escuela. Una bienvenida para quienes nos van a seguir, invitarles a tomar nota, ir dejando preguntas, comentarios también a través del chat de YouTube. Vamos a tener una presentación de alrededor de 30-35 minutos y paso ahora entonces a presentarles a nuestra invitada. Con mucho cariño la recibimos a Yasna Palmeiro Silva, que nos va a presentar, ¿cierto?, un tema muy interesante, muy relevante para las líneas de investigación de nuestra escuela, pero también a nivel de plataformas más globales y de Latinoamérica. Y quiero contarles que Yasna hizo su pregrado en la Escuela de Enfermería, acá en la Universidad Católica de Chile, luego un diplomado en Bioestadística y Políticas Públicas, magíster en Salud Pública en la Universidad de Chile, y luego partió a realizar estudios de doctorado en Salud Global en la University College de London. Y actualmente es investigadora postdoctoral en el Center for Health and the Global Environment del Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Trabaja ya por un buen tiempo con Lancet Countdown y otros grupos de investigación en las Américas, así que seguramente nos va a contar también de eso. Es profesora adjunta de la Escuela de Enfermería e investigadora adjunta de nuestra escuela y también del Centro de Política Pública. Así que en realidad Yasna es de la casa y estamos muy contentas de poder recibirla. Su investigación, como nos va a mostrar, se enfoca en la relación entre el cambio climático y la salud poblacional, así como también la salud planetaria. Gran tema de relevancia para la salud pública, así que estamos muy contentos de recibir a Yasna y contarle a Yasna que estamos acá académicos, estudiantes, profesionales de la Escuela de Salud Pública y también te van a estar viendo de las otras escuelas de la universidad. Así que muy bienvenida. A ver. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por la invitación y gracias también por el cálido recibimiento que he logrado tener esta mañana. Hoy día yo quisiera hablarles efectivamente de algo que nos está afectando a todos y quizás ustedes hoy día también, aquí en el auditorio como también en las casas o en las oficinas que nos están mirando, han vivido en noviembre 32 grados actualmente y esto pareciera ser que no para, sino que continúa y por un buen tiempo, digamos. Entonces, como es algo que nos afecta a todos, quizás tenemos que al menos entender algunos conceptos y entender también cómo esto termina afectando la salud de las poblaciones y también entonces parte de nuestro rol. A nivel global, y quizás también han escuchado que estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Y esto está relacionado particularmente con todas las actividades industriales, ¿cierto? La quema de combustibles fósiles para tener este proyector prendido, estas luces prendidas, el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Todas estas actividades están teniendo un impacto en el planeta y porque nada es inocuo. Lo que vemos aquí en este gráfico son todas las emisiones, la cantidad de emisiones que se han ido a la atmósfera, particularmente de gases de efecto invernadero. Cuando nosotros tenemos y prendemos el auto en la mañana, se genera gas de efecto invernadero. Cuando las industrias están y queman estos combustibles fósiles, se generan estos gases de efecto invernadero. Y más o menos desde la revolución industrial en adelante, lo que hemos visto es que a través de los procesos de industrialización y quema de estos combustibles fósiles, entonces estamos teniendo un incremento aceleradísimo en la concentración de estos gases en la atmósfera. ¿Cuál es el problema de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera? Es que son muy buenos atrapando calor, son muy buenos atrapando y calentando esta atmósfera. Y obviamente cuando le metemos energía a un sistema que es súper balanceado, de una manera muy delicada, entonces empezamos a desbalancear, ¿no? Quienes tienen hijos, y siempre hago esta analogía, quienes tienen hijos le dicen, no, no le des azúcar, ¿por qué? Porque se va a poner más inquieto y nadie lo quiere tanto, sino queremos bajar un poco las energías. Bueno, esto es un poco, lo que hace efecto invernadero son un poco este azúcar hacia los sistemas que se ponen mucho más energéticos.
¿Y qué es lo que hemos visto y qué es lo que se ha visto? Porque este impacto de la energía son dos grandes elementos. Tenemos en el gráfico, en este de acá, de la figura 1, tenemos la temperatura global media. Esto se mide a nivel de la atmósfera, no a nivel local, no a nivel de la temperatura que nosotros estamos viviendo, y esto es bastante homogéneo. Y solo un poco para disminuir potenciales sesgos de utilizar solo una base de datos, lo que vemos es que la temperatura, la anomalía a través de diversas bases de datos a nivel global, han sido bastante consistentes en que la temperatura a nivel global de la atmósfera está también aumentando. ¿Cuánto más o menos ha aumentado durante los últimos años? Estamos casi en el 1,5 grados Celsius más en comparación a un periodo preindustrial. ¿Qué significa esto? Esto no significa que hoy día tenemos 30 grados y mañana vamos a tener 31,5. Significa que esta energía se está traduciendo además en otros eventos climatológicos que estamos viendo en el día a día o en cada estación, que están siendo mucho más extremos. De nuevo, ¿por qué? Porque este sistema tiene mucho más energía acumulada. Uno de los grandes captores de esta energía también es el océano, primero, y luego, obviamente, las grandes masas de árboles, ¿no? de diferentes bosques, porque tienen la capacidad de capturar diferentes gases de efecto invernadero. Y lo que vemos acá nosotros también es la energía que se ha ido acumulando en el océano, que también son, aquí yo le puse el zeta joule, que son 10 elevado a 21 joule, es mucho, yo creo que inclusive es inimaginable la energía que se ha capturado en esto. ¿En qué impacta? Impacta en que además los océanos también se calientan, genera una mayor energía y en la transición entre una atmósfera caliente y un océano caliente se comienzan a generar estos eventos extremos, particularmente tornados, huracanes, etcétera, que son mucho más severos, mucho más fuertes también, y que inclusive han roto, digamos, récords históricos a nivel mundial. Entonces, toda esta energía se traduce, en lo que les comentaba, en eventos meteorológicos que son mucho más extremos. Y la evidencia científica, esta es una figura del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, del cual Sandra también es parte hoy día, este año, para parte del IPCC en la parte de salud, como una experta climática. ¿Y qué es lo que hace el IPCC cada más o menos 7 años aproximadamente, desde el 90 en adelante? Ha hecho sintetizar la evidencia en relación a cambio climático y de diferentes perspectivas, y esto es lo que hemos visto en relación a los extremos de temperatura, pero temperaturas altas. ¿Qué es lo que vemos? Que virtualmente en casi todas las partes del mundo, las Américas, Europa, África, Oceanía, etcétera, lo que tenemos es un aumento, tenemos evidencia primero suficiente para decir que los eventos extremos de calor han ido en aumento y estamos bastante confiados en muchas partes del mundo que esto ha sido así. La literatura además concuerda en ello. Por lo tanto, esta es nuestra nueva realidad. Ante esto también nos estamos enfrentando. Veranos mucho más calurosos, inviernos más bien cálidos. Pero no significa que siempre vamos a tener estos extremos, porque el cambio climático, por definición, también pudiese variar tanto en su media como en su variabilidad. Y lo que generalmente se ve es que vamos a tener inclusive inviernos muy crudos, pero también veranos mucho más calientes. Entonces, hablamos de calor extremo, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que también ustedes han escuchado ya desde el año 2023, desde también el trabajo que se ha hecho con el Ministerio, con Senapred, con la Superintendencia de Seguridad Social, ya nos estamos preocupando muchísimo más de lo que significa el calor, particularmente para personas que trabajan afuera, al aire libre, porque trabajar con 40 grados, no sé, ¿a quién le gustaría trabajar con 40 grados al sol, haciendo un ejercicio físico intenso? A mí no. De hecho, ya con 25 me siento un poco mal. Entonces, nos tenemos que empezar a preocupar porque esto está afectando la salud de las personas, en particular de los trabajadores. En general, a nivel mundial, no hay una definición de lo que significa calor extremo. No tenemos una definición de una ola de calor consensuada. En el general, entendemos que es un calor que se sale fuera de lo normal, que es inusualmente caluroso. Y eso se ha definido en general, de nuevo, como es este periodo, este calor definido en función de un umbral de temperatura, porque 25 grados aquí en Santiago es diferente a 25 grados en Magallanes, por ejemplo. En Magallanes 25 grados es muy caluroso, ¿no? Pero si nos vamos a Antofagasta, 25 grados es como un día
bastante agradable, ¿no? Entonces, tenemos que tener un umbral que va de acuerdo a la climatología de la zona. Y ese umbral se toma como un umbral histórico, generalmente toma 30 años aproximadamente, y podemos definir que para cierto día, en tal día del año, se espera aproximadamente 25 grados. Si yo me salgo de ese umbral, entonces potencialmente tendría yo que evaluar si es que esa temperatura es parte de la variabilidad natural del sistema o ya es un continuo en donde existe un cambio de largo plazo y potencialmente es el efecto del cambio climático. La Dirección Meteorológica de Chile, entonces, dado esta mayor concientización, dado también esta necesidad de avanzar en esta área, que ojo, que hace unos años atrás no teníamos, no hablábamos de este tema, hoy día sí lo estamos hablando, también cambia su forma de medir olas de calor y establece una cierta metodología bastante clara de cómo y cuándo y dónde, digamos, se mide este umbral, esta climatología y de qué se va a considerar una ola de calor. Aquí ustedes la tienen, sigue 4 pasos y no solo hoy día, además, se están considerando las olas de calor solo en el verano, sino que también podemos tener olas de calor en invierno, porque de nuevo, este umbral va a depender de donde yo viva, pero también de la temporada del año en el cual yo esté viviendo. Y hoy día, en muchos casos y a nivel global, se está viendo que tenemos inviernos mucho más cálidos y calurosos también. ¿Qué es lo que pasa en la situación en Chile? Si ustedes se fijan, esta es información de la Dirección Meteorológica de Chile del año 2024, que si se fijan, hemos tenido los últimos 10 años, o los primeros, digamos, 10 años, más calurosos en la historia que tenemos observaciones y registros. ¿Qué les llama la atención de estos años, los 10 años más calurosos en la historia de Chile? ¿Qué patrón ven ustedes ahí? Que casi todos son del 2000 en adelante. Casi todos son del 2000 en adelante y muchos están relacionados al 2020 y algo, ¿no? Entonces, la tendencia está, y si vemos nosotros la señal y tratamos de capturar esa señal climática independiente de la variabilidad natural del clima, entonces estamos visualizando que estamos teniendo cada año años mucho más calurosos. Y la temperatura media y la anomalía también han ido en aumento. Si nosotros visualizamos, bueno, y los años más fríos por otra parte son los de los 1900, ¿no? Y si nosotros visualizamos también la tendencia y también estas figuras de la Dirección Meteorológica de Chile, nos entregan datos muy interesantes, porque aquí en los 3 gráficos que nosotros vemos el número de olas de calor, número de eventos por década, vemos la duración de la ola de calor, cuántos días hoy día están durando las olas de calor. Y vemos además la magnitud de la ola de calor, cuán caluroso es o no respecto a una cierta temperatura. Y si se fijan, los circulitos en rojo implica que la tendencia ha sido en aumento y los circulitos en azul, la tendencia ha sido en disminución. ¿Qué es lo que vemos desde el punto de vista del número de olas de calor por década? Tenemos un aumento, aproximadamente que puede variar entre un poquito más de 0 horas de calor hasta inclusive más de 2 olas de calor por década en aumento. ¿Cuáles son las regiones más afectadas? Bueno, casi todo Chile, particularmente en la zona del Valle Central. ¿Qué pasa cuando vemos la duración? Es decir, no dura 3 días, sino que hoy día dura 10 días una ola de calor, cosa que lo hemos visto en Chile. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, en el norte pareciera ser que tenemos eventos que son más cortos, pero también en la zona centro pareciera ser que las olas de calor también además son más prolongadas. O sea, la gente ya no está expuesta a 3 días de olas de calor, sino que 5, 7 o más. Lo mismo que la máxima temperatura. Ya la ola de calor no es de 30 grados, sino que son de 35 grados y ese es nuestro normal actualmente. Entonces la evidencia nacional e internacional es bien concordante. El calor y las temperaturas van en aumento. Entonces uno dirá, bueno, ¿cuál es el problema de esto? ¿Por qué? Qué rico el calor, ¿no? Y antes en los diarios que veíamos, olas de calor y la persona en la playa. Entonces el calor era bienvenido.
Claro, porque recién conversábamos de que la mayor parte de la gente se muere por frío. Un poquito más de calor quizás no es tan malo. El tema está en que ese poquito más de calor hoy día para algunas personas es fatal. Y la gente se muere por ese calor, particularmente dentro de sus casas. Vemos una problemática que la pudiésemos analizar solo desde el punto de vista fisiológico, una problemática solo de la perspectiva social o inclusive desde una perspectiva económica. Nosotros desde Lancet Countdown lo que hacemos es que analizamos esta problemática de diferentes perspectivas, tanto desde lo que produce fisiológicamente, como también los impactos sociales y económicos, y también cuánto las personas están mucho más relacionadas con el tema. Esto yo creo que para ustedes, para algunos de ustedes es muy familiar, ¿no? Tenemos todo nuestro organismo humano con diferentes sistemas, qué sé yo, y vemos qué impacto tiene 35, inclusive 40, exponernos a 40 grados de calor. Tenemos impactos a nivel particularmente circulatorio, es por eso que las sintomatologías de patologías o de alguna enfermedad durante una ola de calor o patologías asociadas al calor generalmente son sintomatologías cardiovasculares o cardiorrespiratorias en algunos casos, pero también estamos teniendo, se me perdió el riñón por aquí si lo pillan, aquí está, también estamos teniendo muchas patologías renales, particularmente en hombres jóvenes que trabajan sin descanso, se deshidratan y finalmente el que termina afectado es el riñón. En Centroamérica tenemos evidencia de que trabajadores muy jóvenes, 40 años por ejemplo, están con una afección crónica del riñón, una enfermedad renal crónica, porque no toman agua, no tienen descansos y ese riñón sufre por eso. Además de todos estos síntomas y problemas, digamos, fisiológicos, también estamos viendo grandes alteraciones en términos de salud mental. Tenemos evidencia a nivel internacional de que días más calurosos y calor mantenido termina aumentando los niveles de violencia, por ejemplo, en la población. En algunos casos en suicidio también se ha visto algunos casos de aumento de los suicidios durante las olas de calor, pero también ansiedad, también estrés, particularmente en poblaciones que son más jóvenes, se ha visto los fenómenos de la ecoansiedad o de la solastalgia, que no solo linkeado al calor, sino que también se linkea al cambio climático en sí. Y se van sumando entonces una serie de factores, tanto de la amenaza climática en sí, pero también a nivel social. Y si nosotros miramos cuánto a nivel global nos hemos expuesto, fíjate que desde Lancet Countdown también hemos analizado, por una parte, bueno, ¿qué pasaría si solo analizamos la exposición a olas de calor con cambio climático y sin cambio climático? ¿Cuánto suma el cambio climático a la exposición de olas de calor de la población, independiente si la población envejece o no envejece? Lo que tenemos es que la persona promedio al 2024 experimentó 19 días de olas de calor al año, aproximadamente, días de olas de calor. El 84% de esos días, o sea, 16 días aproximadamente, se debieron por el cambio climático. O sea, si no lo tuviéramos, quizás estuviéramos expuestos a muchos menos días de olas de calor. Por lo tanto, el cambio climático, de origen antropogénico, de nuestro origen, digamos, humano, está teniendo este impacto y está haciendo que la gente esté más expuesta a estas olas de calor. ¿Y qué es lo que hemos visto desde el punto de vista de la conclusión, desde el punto de vista del impacto? Nos exponemos, pero ¿podemos morir o no podemos morir? Y el tema está en que si analizamos la mortalidad asociada al calor, también ha ido en aumento, por dos grandes razones también. Uno, porque tenemos una población que va en aumento y, ojo, que va envejeciendo, y si a eso le sumamos olas de calor que son más intensas, más severas y más largas, y pocas políticas de protección, entonces lo que observamos es que tenemos un aumento de mortalidad de aproximadamente un poquito más de 60% entre los años 90-99 al 2012 al 2021. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de decir el cambio climático es una cosa medioambiental, es una cosa climatológica, nos afecta como desde la perspectiva de salud pública, ¿no? Como profesionales de la salud nos toca. ¿Por qué? Porque la gente se está viendo afectada, las poblaciones se están viendo afectadas por este elemento. Nosotros acá también desde la universidad hicimos un análisis, este es uno de los primeros análisis de mortalidad en exceso y olas de calor.
tomamos los casos del 2017 y el 2019. ¿Por qué? Porque fueron casos muy severos, fueron olas de calor muy intensas, casi llegando a 40 grados en la región en Chillán, por ejemplo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos utilizar? Epidemiológicamente hablando, podemos tener múltiples metodologías para analizar el exceso de muerte. Lo importante es decir, bueno, ¿cómo armamos el número esperado de muertes para después nosotros calcular el número observado de muerte y tener este exceso? Entonces, tomamos unas metodologías, comparamos diferentes metodologías del mundo, qué sé yo, y tomamos unas metodologías que son bastante simples y que se acercan bastante al gold standard, que sería este análisis a través del modelamiento. Tomamos estas metodologías del Reino Unido, tomamos un periodo de interés, que era el periodo de la ola de calor, ya les voy a mostrar que en enero del 2017 tomamos desde el 11 al 31, y tomamos un periodo de referencia, es decir, periodos de no ola de calor. Y particularmente tomamos días pre-ola y post-ola de calor. Población igual, vulnerabilidades más o menos similares, etcétera, pero aislamos el efecto de olas de calor. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos esto. Tomamos población menor de 65 años y población mayor de 65 años. ¿Qué les llama la atención de esos dos gráficos? Estos son número de muertes en términos de exceso, es la diferencia entre el observado y el esperado. Y esto corre desde el 10 de enero hasta el 31 de enero del 2017. ¿Qué miran? ¿Qué patrón ven aquí en este gráfico de acá arriba? En total tenemos un exceso de muerte de 54 muertes. ¿Hay un patrón diario sistemático? No tanto, ¿no? Como que tenemos excesos, pero después tenemos bajadas, en fin. ¿Qué pasa con los mayores de 65 años en este periodo de interés? Todos los días tenemos muertes en exceso. Ojo, comparando este periodo de interés versus periodos, digamos, adyacentes. No es que estemos hablando de 5 años de diferencia. Son periodos adyacentes. Por lo tanto, esto gráficamente ya nos muestra que la ola de calor del 2017, en enero del 2017, tuvo un impacto en la mortalidad, particularmente en los adultos mayores de 65 años. Uno dice, bueno, Yasna, pero ¿cómo sabemos si esto es por azar o es estadísticamente significativo? Que esa es la clásica pregunta posterior, ¿verdad? Bueno, lo que hicimos es que, dependiendo de las distribuciones de las muertes, cómo distribuían, hicimos simulaciones, corrimos estas simulaciones, 1000 simulaciones, y dijimos, ¿cómo se debería comportar la distribución normal en un enero normal de los adultos de mayor de 65 años? Bueno, tú esperarías esta distribución en general. El exceso observado de muertes es este cuadradito rojo acá. A buenas y primeras pudiésemos decir que este 530 números de muerte en exceso, pareciera ser que no es al azar, sino que pareciera ser que tenemos evidencia para poder decir, bueno, fueron muertes reales, fueron muertes observadas con un buen nivel de confianza, ¿no? Este es uno de los primeros estudios que evidencia el impacto de la ola de calor en Chile. Y lo más importante, uno dice, bueno, son 530 muertes. Fueron 530 muertes en 10 días. Ese es el punto. En exceso, más de lo esperado. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de salud pública, sí nos importa. Pero también hablábamos de los trabajadores. No solo la población en general está expuesta, unas personas están más expuestas que otras, y acá los trabajadores y trabajadoras en todo Chile, inclusive en todo el mundo, están siendo consideradas un grupo vulnerable porque particularmente las que trabajan al aire libre están expuestas a este sol, en muchas ocasiones sin sombra, sin hidratación adecuada, o inclusive personas que trabajan dentro de espacios cerrados con poca ventilación y que tienden a capturar el calor, también están siendo expuestas a este exceso de calor. Esta es información de la Organización Mundial del Trabajo y que nos indica que más o menos más de 2 billones de trabajadores están expuestos al calor extremo, con Latinoamérica, bueno, en realidad con las Américas, ganando una fuerte posición en términos del porcentaje de las muertes, de los accidentes ocupacionales que se asocian al calor, y con una de las mayores tasas de crecimiento de accidentes laborales al calor en todo el mundo. Por lo tanto, aquí también tenemos una población de la cual tenemos que proteger.
A grandes rasgos, los trabajadores y trabajadoras tienen una exposición al calor diferencial, particularmente por el hecho de que se exponen por su trabajo, ¿no? Cuando tenemos un calor excesivo, ya sea ambiental, pero también por fuentes en específica, es una variable que afecta a la salud de las personas. Pero también muchos trabajadores están con una ropa, no están con polera, digamos, manga corta, sino que también están con elementos de protección personal, con elementos y ropa que a veces es mucho más gruesa, no permite mucha ventilación, que la transpiración, digamos, se pueda perder, etcétera, y con eso regular el calor corporal, sino que también se le suma un elemento de protección. Y finalmente, si este trabajador estoy sentado en una oficina versus estar con una pala y tirando tierra, también la actividad metabólica que genera eso genera calor. Entonces son múltiples variables a considerar que terminan afectando a la persona, termina aumentando el riesgo de calor, de estrés por calor, y que eso, si no es bien tratado, si no es bien manejado ese riesgo, entonces pudiésemos nosotros tener mucho mayor riesgo de enfermedad y de accidente laboral en esta población. Uno de los principales problemas en esto es que hasta más o menos 5 años atrás no hablábamos del riesgo del calor ambiental como un riesgo ocupacional. Hoy día estamos mucho más conscientes, se está hablando y se están generando políticas también para poder hacer frente. Desde Lancet Countdown también tomamos esta área y analizamos 2 grandes indicadores. Un indicador relacionado a la pérdida potencial del trabajo. Cuando hace mucho calor y no tenemos aire acondicionado en la oficina, post almuerzo, ¿cómo estamos? Trabajando como a medias, ¿verdad? Bueno, nuestra productividad baja cuando estamos letárgicos, cuando estamos agotados por estrés, por ejemplo. Y eso también ha conllevado a que se pierdan horas de trabajo por este exceso de calor, pero también que se pierdan horas de trabajo porque la persona tiene que ir a la consulta o tiene que tomarse el día, etc. ¿En dónde se han perdido o potencialmente se pierden estas horas potenciales de trabajo, particularmente en la agricultura y luego seguido en la construcción? Porque son trabajos que están al aire libre, ¿cierto? Con poca capacidad de sombra, poca capacidad de ventilación y generalmente son labores manuales que requieren mucha actividad física. Y si traducimos esas horas perdidas a dinero, estamos entonces, los países también están con grandes pérdidas potenciales de ingresos, llegando aproximadamente a $1.000 millones solo en el año 2024, solo por esta exposición al calor. Por lo tanto, el calor tiene efectos poblacionales, tiene efectos e impactos a nivel de la salud de las personas, trabajadores en particular, pero también tiene estos efectos cascada a nivel de la sociedad. Y es por ello entonces que se tiene que tomar con un abordaje mucho más global. Y este es otro estudio que nosotros iniciamos desde el año más o menos pasado, lo estamos finalizando este año. Es un estudio financiado y apoyado por la ACH, es un estudio a través de la Suceso, y lo que hicimos es analizar por una parte qué es lo que está pasando con las consultas de los trabajadores en la ACH asociado a diferentes olas de calor y también diferentes rangos de temperatura. ¿Qué es lo que hemos analizado? Esto también es similar al ejemplo anterior, ola de calor 2017, y este es el número de consultas en exceso, ¿ya? Siguiendo de nuevo la misma metodología. Tenemos regiones desde Arica hasta Magallanes, tenemos la fecha, desde el 10 de enero hasta el 31 de enero, o del 11 de enero hasta el 31 de enero. Tenemos estas rayitas verticales en gris flaquitas, que significan los fines de semana. Entonces yo espero que la gente quizás no vaya a consultar y tenga una baja, pero es porque es fin de semana. Pero si nosotros visualizamos, por ejemplo, lo que pasó en Coquimbo, lo que pasó en la Metropolitana, en O'Higgins, nuevamente volvemos a ver este patrón continuo de que cada día de la semana tenemos un exceso de las consultas en diferentes agencias de la ACH. Por lo tanto, ahora, lo que no sabemos bien es por qué la gente consulta, y ese es, digamos, un análisis un poco más bien secundario, ¿no? Pero tenemos este exceso de consultas y nuestros trabajadores entonces están siendo afectados por también la ola de calor. Pero de nuevo, tenemos que ver el detalle de por qué. Entonces, quizás, no sé si estamos todos en esto, pero el mundo está cambiando muy rápido, particularmente el clima.
y esto está afectando a la salud y el bienestar de las personas en general, pero también en particular a las más vulnerables, ¿cierto? Tenemos a este calor extremo como quizás una nueva amenaza que se suma a las amenazas más clásicas medioambientales, pero que se nota y se ve el impacto. Tenemos políticas internacionales, nacionales, que si bien han tomado esto como una problemática, todavía quedan brechas en términos de la regulación, una regulación coherente, que converse con otros sectores, y también muchas brechas en términos de la implementación y la evaluación. Todavía hoy día no sabemos cómo se están implementando ciertos protocolos en diferentes empresas, y tampoco sabemos el impacto que están teniendo diferentes acciones o medidas que se pudiese estar implementando. Mi perspectiva es que tenemos que romper silos para hacer este análisis, porque el cambio climático y todo lo que es salud poblacional tiene un enfoque muy complejo, es un problema complejo, y por lo tanto todas las aproximaciones de acción, de análisis, de investigación tienen que ser multiniveles y multisectoriales también, y obviamente tener un enfoque mucho más de producción, de promoción de salud y de prevención de la enfermedad, más que llegar y tener una sala llena de emergencia con personas afectadas por el calor. Tenemos que anticiparnos para que la persona sea lo más saludable posible y el trabajador también, y también sea más productivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas aproximaciones multinivel, y esta figurita, perdón, que es muy básica, pero no tengo mucha buena habilidad en diseño, pero básicamente lo que quiero mostrar es que acciones tienen que ser desde la perspectiva más bien individual, desde la perspectiva de las comunidades, incluyendo a diferentes organizaciones del mundo privado, pero también políticas nacionales, inclusive acuerdos internacionales, tienen que ser coherentes en términos de lo que es desde la amenaza hasta la protección y hasta las diferentes medidas a implementar. ¿Y por qué yo pongo esto? Porque por parte del proyecto de la H que estamos haciendo también hicimos diferentes entrevistas a empresas en relación a cómo se está abordando esto en diferentes empresas y qué medidas están implementando. Y uno de los elementos interesantes que aparece es que por más que se implementen algunas medidas, si no tenemos una cultura como sociedad de que el calor puede ser muy dañino, y tenemos que hidratarnos de manera constante, y tenemos que tomar ciertos descansos, etc., la verdad entonces es que pudiésemos inclusive incrementar el riesgo y no estar disminuyendo el daño. Entonces es necesario tener esta mirada multinivel también, para que así entonces realmente nos podamos mover hacia todo lo que es un desarrollo mucho más sostenible. Y esto lo dejo abierto para la discusión, porque creo que este es un espacio para discusión y para poder crecer, pero estas son las brechas que también tenemos hoy día en esta área. ¿Nos estamos formando profesionalmente en estas áreas, en estos temas? ¿Estamos teniendo un subdiagnóstico? ¿Por qué ese subdiagnóstico de la patología asociada al calor? La normativa, si bien tenemos, todavía está insuficiente, está muy general, considera poca variabilidad en términos de la gran diversidad que tenemos de empresas en Chile, por ejemplo. ¿Cómo estamos con la generación de evidencia para informar la política pública? ¿Cómo estamos en términos de vigilancia en particular en esta área? Y obviamente equidad es un tema en Latinoamérica, somos uno de los quizás continentes más inequitativos en el mundo, o quizás el segundo más, pero cómo esto también afecta, cómo las personas de manera diferencial por esto también se ven más afectadas que otras personas. Muchas gracias por todo. Feliz que compartamos, hoy me pasé un poquito, feliz que compartamos algunas discusiones. Gracias. ¿Quién tiene preguntas? Al menos uno. Bien, Jaime, partiste. Buenas tardes, Yasna. Jaime Cerda, profesor de la Escuela de Salud Pública. Quiero saber, Yasna, de ti que dominas muy bien el tema, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen aquellas personas que aún se ponen en una posición desafiante o incluso negacionista frente al cambio climático y a sus efectos? Finalmente, ¿cuál es como
el talón de Aquiles que ellos explotan, por decirlo de alguna manera. Sí. Ay, Jaime, qué pregunta más compleja. Es difícil. Yo vivo en Estados Unidos. Estados Unidos quizás es una de las cunas en donde este negacionismo ha ido creciendo y ha ido tomando un rol político y protagónico muy importante. No está muy claro la motivación personal de por qué la gente decide no creer, cuando en realidad la evidencia está... Quizás elementos más filosóficos podrían decir que son quizás algunos mecanismos de ganar posicionamiento político, de contactar con otras personas, etc. Desde el punto de vista del argumento que se utiliza, dicen, mira, si nosotros analizamos la historia del mundo, el planeta ha ido desde épocas glaciales a épocas más calientes y es potencialmente un fenómeno cíclico. Entonces dicen, bueno, ¿cómo estamos seguros o no estamos seguros de que lo que estamos visualizando hoy día es parte del ciclo natural del planeta y realmente no es algo que nosotros estemos provocando? Y uno dice, bueno, sí, hace sentido, ¿no? Porque tú tenés épocas glaciales, no glaciales, más calientes, qué sé yo. El tema está en que gracias a la paleontología, a la paleoclimatología, que básicamente estudian, van a la Antártica o van a Greenland, ay, lo siento, se me olvidó, Groenlandia, hacen unos hoyos enormes hacia abajo, técnicamente no lo sé la palabra, pero hacen unos hoyos, y sacan bloques de hielo que te permite visualizar qué es lo que pasó hace millones de años atrás. Gracias a eso, gracias al estudio de los árboles, por ejemplo, también, se han dado cuenta de que, y esta es una de las evidencias que refuta ese argumento que te comentaba antes, se han dado cuenta que nunca a través de la historia de los años hemos tenido un calentamiento y una aceleración y una acumulación de gases de efecto invernadero con la velocidad con la que la estamos viendo hoy día. Eso refuta el argumento de este ciclo natural de la Tierra. Ahora, claro, tenemos también que parte de las personas que refutan y niegan este elemento también tienen otras teorías asociadas a la Tierra es plana o qué sé yo, cosa que ya es un poco irrebatible, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Pero el argumento en sí, el principal argumento es el que te comentaba. Pero la evidencia científica lo ha refutado ya 100%. El negacionismo es un tema, y lo hemos conversado desde en UCL, en Estados Unidos, qué sé yo, el cómo lo abordamos, la verdad, como sociedad. Yo creo que alguien que viene de la sociología podría tener mucha más claridad de cómo poder abordarlo como un fenómeno social, 100%. Pero fíjate tú que si analizamos la perspectiva global, el negacionismo se da en ciertos países, públicamente en ciertos países. Tenemos el caso de Argentina hoy día, tenemos el caso, bueno, de Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil en su momento fue quien lo dijo, algunos grupos en Europa, etc. Yo diría que en el caso de Chile, públicamente no se ha negado el cambio climático y públicamente creo que eso es una oportunidad para poder establecer con evidencia y conciencia efectivamente lo que estamos viviendo y las acciones que podemos hacer contra eso, y creo que también es como algo que hay que cuidar mucho, y todos nosotros tenemos ese rol de cuidar. Hola, Yana. José Moya, del Departamento de Nutrición. Quería preguntarte, bueno, estos resultados asumo que son de sectores formales, ¿cierto? Sí, sí. Ya. ¿Hay resultados que tengan que ver con sectores que son informales, asumiendo que probablemente están mucho más expuestos y que probablemente, dado que Chile en el fondo tiene una alta informalidad laboral, y que probabmente estos sectores informales también sean de sectores mucho más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico? Sí. Oh, José, no. Ese es uno de los grandes desafíos que inclusive tenemos en Latinoamérica. El mercado informal en Latinoamérica, si bien Chile tiene un mercado informal, no es tanto en comparación, por ejemplo, a otros países vecinos nuestros. Ha sido una problemática que nos hemos sentado y dicho, bueno, ¿cómo lo podemos abordar? Desde el punto de vista de la ciencia como más poblacional, como lo hemos tomado, digamos, la perspectiva que yo estudio, ha sido muy complejo porque hay muchos factores que intervienen en cómo llegar a medir
la población que trabaja en este mercado informal, entre comillas, porque están mucho más vulnerables socialmente, no quieren tener contactos ni siquiera con investigadores porque hay un miedo de que puedan estar expuestos, por ejemplo, a represalias o qué sé yo. Ha sido súper complejo eso, lo mismo que en el caso de las personas que migran por esto. No sabemos tampoco muy bien si es que realmente un migrante climático existe o no, por ejemplo, o las motivaciones de migrar están más bien dadas por condiciones sociopolíticas, económicas también, particularmente, en donde el cambio climático se suma como un factor más dentro de esta ecuación. Pero lamentablemente en Chile yo no tengo conocimiento, yo no tampoco, digamos, lo he analizado mucho más, cómo tener esa aproximación. Todo esto es mercado formal. Pero estoy de acuerdo contigo, están en una posición de vulnerabilidad mucho mayor también. Sí, que quería aportar ahí, el jueves, un seminario sobre encuestas de condiciones de trabajo, empleo y salud, porque justamente una manera de mirar a esa población es a través de este instrumento que son las encuestas y conocer los riesgos sin distinción. Pero quiero hacer una clarificación. Las encuestas nacionales de empleo que describen a la población trabajadora, describen sus puestos de trabajo a través de la ocupación, la actividad económica, cubren al 100% de la población ocupada, formales e informales. Por lo tanto, si uno tiene una grilla de empleo-exposición, a ver si mis alumnos aprendieron, y dice, estos son los trabajadores expuestos al calor, uno sabe cuántos de esos hay en Chile a través de las encuestas de empleo. Está la totalidad de ellos recogidos ahí. Sí. Y el Ministerio de Salud, a ratos no, pero a ratos sí, publica, no sé en este momento, los datos de mortalidad en el trabajo, relacionada con el trabajo, que en el caso de muertes súbitas, que podrían considerarse accidentes, podrían aparecer también en las estadísticas. Perfecto. Porque aquí no solo tenemos un problema con los formales, los informales, tenemos un problema con el tamaño de empresa, con los trabajadores por cuenta propia, que algunos son formales, pero ¿quién llega a ellos? Pero las encuestas de empleo y las muertes ocurridas en el trabajo, esas deberían ser datos de cobertura total. Perfecto. Ahí está, bueno, está súper interesante eso y sería interesante ver cómo la resolución espacial, ¿no? Si es que lográsemos tener una buena cobertura. Está muy interesante esa área para explorar y para tener esa aproximación que tú decís, José. Gracias, Ale. Yasna, muchas gracias, muy interesante. Sin duda que 500 personas adultas mayores fallecidas en pocos días es impactante, ¿no es cierto? Y sin duda que preocupa, ¿no? Y preocupa tener políticas para protegerlos y todo. Sin embargo, los problemas de salud son enormes y múltiples, ¿no es cierto? Y compiten unos y otros, ¿no? Y si uno mira la carga de enfermedad en el mundo, ¿no es cierto? La carga por contaminación ambiental, que también a los adultos mayores los mata, mortalidad en exceso en días, ¿no es cierto? En el invierno en Chile. La contaminación ambiental y el frío aparecen mucho más alto en la carga de enfermedad que la carga por calor. Si podrías comentar un poquito respecto a eso. No, o sea, 100% de acuerdo y la evidencia global también lo dice, lo indica. Y hay dos elementos aquí. Quizás uno, efectivamente, si uno mira cuántas personas se mueren por bajas temperaturas, porque hay una temperatura óptima de la mortalidad mínima que se habla, pero fuera de esos rangos vamos a tener mortalidades que se asocian al frío y al frío extremo y al calor o al calor extremo. Entonces, sí, a nivel global, la mayor carga de muertes y también de enfermedades se asocia a temperaturas bajas. Dado el desarrollo histórico de esto, entonces políticas, viviendas, etcétera, se han preparado para el frío. Las casas, particularmente en el hemisferio norte, guardan frío, porque queremos ahí, perdón, guardan calor, ¿no? Guardan calor. Entonces son muy calurosas y para el invierno funciona perfecto. El tema está en que dado este cambio en el clima, ¿no? Ya nuestros inviernos van a dejar de ser tanto más fríos,
vamos a seguir teniendo algunos eventos fríos, sin embargo, pero van a ser potencialmente menos frecuentes y menos severos también. Y vamos a empezar a ver, y lo estamos viendo, ¿cierto?, un aumento en los extremos más bien de calor. Potencialmente la carga va a seguir siendo quizás mayor de frío, pero en algunos países, particularmente en Europa, se han hecho evaluaciones en donde ya hoy día, si bien se mueren menos de frío, están aumentando los de calor, entonces tu carga neta de muertes en temperaturas no óptimas está siendo más o menos igual, porque como que se está balanceando esto, entre muertes por frío y muertes por calor. Entonces, eso uno dice, indica, sí, es verdad, pero para salud pública, desde el punto de vista de la planificación sanitaria, entonces, ese cambio en el patrón, ustedes me dirán, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque significa redistribuir recursos para diferentes problemas, ¿cierto? Y en diferentes épocas del año también. Entonces ahí también hay pesa, y parte de mi tesis doctoral yo hice ese análisis, qué es lo que pasaría hacia el 2060, 2090, con diferentes escenarios climáticos. Lo que va a pasar en el norte es súper diferente a lo que va a pasar en el sur. Entonces, desde el punto de vista de cómo planifico yo esta atención o estos servicios sanitarios, también va a tener un impacto grande. Así que sí, 100% de acuerdo. Es una amenaza nueva que aparece y en algunos lugares aparece de manera mucho más predominante. En Chile la temperatura, gracias a una tremenda pedazo de mar que tenemos y una tremenda y larga cordillera que tenemos al otro lado, estamos, entre comillas, un poco más bien protegidos de lo que puede pasar, por ejemplo, como en el norte de Argentina, donde llegan a los 40, 43 grados de manera mucho más fácil, o inclusive en Brasil, donde además de la temperatura tienes alta humedad, y eso sí que genera muchos choques de calor. En Chile tenemos baja humedad, quizás en el norte habría que ver en qué parte del norte, la variabilidad quizás es un poquito mayor hacia la zona interior, pero también nos indica el hecho de que tengamos que tener una perspectiva también muy territorial, al menos de las macrozonas en Chile, porque los abordajes van a ser diferentes. Y también la múltiple amenaza. En Chile tenemos veranos que son mucho más calurosos, vamos a tener inviernos que potencialmente van a ser menos fríos. En el sur, si uno lo piensa desde el punto de vista de la planificación sanitaria, si tenemos veranos un poquito más calientes, pero que no llegan al nivel de matar a la gente, porque ese es el nivel complejo, y los inviernos un poquito más calurosos, vamos a tener menos muertes por frío. Entonces eso indicaría que potencialmente vamos a tener un cambio en el panorama epidemiológico, sumado, y que vamos a tener que ver cómo eso interacciona con un cambio demográfico. Pero fíjate tú que hay un elemento más importante y que lo conversaba con algunos de ustedes también, he estado también conversando con algunas personas de agronomía, en cómo incorporamos un elemento que es la sequía. La sequía en Chile, tenemos una sequía de muy larga data. Si nosotros analizamos los diferentes escenarios climáticos, desde el más optimista hasta el más pesimista, Chile, el norte, el centro y el centro-sur se van a secar. Esa va a ser una gran problemática desde un punto de vista de salud pública también. Cómo otorgamos un acceso al agua potable, sana, segura a la población, mientras no estamos teniendo ni lluvia, un deshielo mucho más temprano y las capas subterráneas también se están secando. Entonces también tenemos que empezar a ver esta problemática desde lo multiamenaza. Yo creo que para eso también tenemos que transicionar. No solo calor, sino que también una sequía, sino que también eventos de precipitación extrema, que los vamos a ver y los hemos visto, y cómo entonces nosotros planificamos y generamos una respuesta de salud pública acorde a que las personas no solo se exponen a una cosa, sino que a múltiples otros factores. Así que yo creo que hay trabajo mucho para hacer en esa área. Me dejaron hablar de nuevo para complementar esto porque yo creo que aquí confluyen dos cuestiones bien interesantes. Uno, que la exposición de la población al calor tiene que ver con cuestiones que hacen no salud, sino que hacen otros sectores. Y esa planificación es de acción lenta, Sí. y por lo tanto se tiene que anticipar. Una de esas cuestiones, por ejemplo, tiene que ver con la arborización urbana, que permite bajar las temperaturas de manera ostensible. Otra, y un ejemplo es la política de vivienda social y la política de vivienda en general, que tenía unos estándares que se tardó mucho tiempo en ajustarlos para reducir el frío. Y los estándares nuevos son inadecuados ya para el calor. Y lo que tenemos en ciertas zonas, especialmente de población vulnerable, de vivienda social, son niveles de calor insoportables. Ya. Entonces puede que no se esté muriendo, o no se esté muriendo todavía, o no se esté muriendo ahora y se llegue muriendo más tiempo, no lo sabemos.
pero estudios nuestros nos dicen que en la zona de Puente Alto las temperaturas del dormitorio en la noche son imposibles para dormir, tanto la máxima como la media como la mínima, todas. Entonces hay un problema que obviamente se vive de manera brutalmente desigual, porque aquí la planificación de la ciudad, la planificación de la vivienda y la planificación del trabajo Exacto. juegan un rol súper importante. Esa es una mirada y eso requiere tiempo. Plantar árboles requiere tiempo, cambiar la normativa de vivienda requiere tiempo, cambiar la normativa de los espacios de trabajo, cambiar la forma en que se construye requiere tiempo y eso es importante verlo ahora. Absolutamente. Sí. Y lo segundo, que yo creo que aquí hay un desafío para entender el daño del calor a la salud. El tema de la insuficiencia renal mesoamericana se han demorado décadas discutiendo y ahora parece que ya hay cierto consenso de que se trata de algo como el calor. Se viene mirando en los agricultores en California hace décadas y el problema de cómo los proteges de los agroquímicos si no los puedes vestir porque se mueren de calor. También hay un tema de cómo se muere la gente por frío y por calor, que yo creo que hace que la mirada al número de muertes y a la cantidad de muertes acumuladas nos pueda confundir un poco, porque en el frío es bien probable que te mueras de neumonía, y eso tome tiempo, y entonces son varios días, y qué sé yo. En el calor es probable que te mueras de un accidente vascular, que te mueras de un cuadro agudo, y entonces no podemos esperar ver el mismo patrón. Creo que tenemos que No, son meter diferentes. en la ecuación otra mirada sobre el problema y luego el tercer desafío es el dato blando, porque una cosa son las muertes, pero otra cosa es el problema de salud, la capacidad de levantarse, la capacidad o la incapacidad de dormir, que generan muchos otros daños que parece que fueran problemas crónicos de otra naturaleza y que resulta que vienen del calor, pero que tenemos evidencia más blanda. Entonces hay cierta complejidad que yo creo que justifica mucho no tanto el recurso sanitario inmenso, salvo la preparedness, sino el convencer a los otros sectores de las acciones urgentes para tener beneficios de aquí a 20 años. Eso. Y fíjate que quizás una de las cosas, o sea, 100%, y todos los desafíos son completamente reales. Te sumo en el caso también de la vivienda social que no se puede abrir la ventana en la noche por riesgo de que se metan a tu casa, ¿no? Y eso pasó mucho en la última, no en la última, pero en las grandes olas de calor en Chicago, donde la gente no abría la ventana porque o me roban o hace calor. Y por eso que también esta mirada multinivel y multisectoral es muy necesaria. Y yo creo que, fíjate que el ministerio, al menos del Ministerio de Salud, en mi experiencia, ha estado conversando un poquito más con Senapred, con otros sectores. Uno de los grandes problemas y grandes desafíos que siempre conversamos, inclusive tuve conversaciones con la Organización Mundial de Salud en Europa, decía, bueno, pero yo sé que tengo que tener más áreas urbanas verdes en las ciudades, porque eso me ayuda a bajar, pero no es parte de mi alcance. Como yo desde salud pública voy y les digo, planificadores urbanos tienen que hacer esto. Y eso, en esa conversación, en ese romper silo, yo creo que tenemos ese rol desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de la salud poblacional, y decir, bueno, la decisión que se tome en términos de cómo se arma la vivienda, en esa mesa, alguien de salud poblacional, salud pública, tiene que estar presente para entregar esa perspectiva. Porque también va a ser parte de nuestro rol y vamos a estar cuidando a esa población desde esa mirada. Quizás no es nuestro rol full, porque no vamos a ir a armar la casa nosotros, quizás no vamos a entender full de materiales, pero de decir, ojo, las casas hoy día en Chile no se nos caen por el terremoto, hoy día tenemos que empezar a ver cómo también las casas nos cuidan desde estas diferentes amenazas climáticas también. Yo pedí turno para opinar también. Después le toca a Sandra. Muchas gracias, Yanata. Muy buena la conversación. Tenemos todavía tiempo, así que también los estudiantes, por favor, anímense, pregunten, conversen. Yo quería hacerte una pregunta en relación a las evaluaciones que existen de estrategias justamente de mitigación, o sea, ¿cuáles de todas? Porque uno ve todo esto y dice, por ejemplo, ya sí, entonces plantar árboles, la vivienda, pero en el fondo, ¿hay alguna marco que ya se esté desarrollando y que indique en el fondo tales son las que tienen más beneficio, costo razonable, en el fondo como para que los países parecidos a nosotros
puedan ir adoptando estas medidas, ¿te fijas? Y tener algún cierto orden no desordenado. O sea, en el fondo te estoy preguntando por la evidencia sobre la evaluación de estrategias de adaptación, de mitigación a estos cambios. Sí. Claudia, ese es un tremendo, yo creo, vacío hoy día. Si bien hay información, costo-beneficio, digamos, intervenciones pequeñas que se han medido en ciudades y que han evaluado y te han dicho, mira, si nosotros ponemos árboles y creamos parques o cuidamos lo natural que existe, entonces efectivamente yo voy con el termómetro y mido y voy a tener 10 grados menos en esa zona versus una zona de concreto. Eso hoy día existe. Una de las grandes brechas que hay es en la evaluación del impacto de esa intervención, más que todo a nivel poblacional. La mayoría, si nosotros analizamos los planes, se llaman Heat Health Action Plan, pero son los planes de acción calor-salud en general. ¿Quiénes son los que tienen estos planes? Países de altos ingresos. En Latinoamérica, muy pocos países y ciudades inclusive tienen evaluaciones de riesgo climático, menos van a tener algunos planes de evaluación. Chile es uno de los que destaca, tiene un Plan Nacional de Adaptación en Salud en particular, pero está el plan, está la acción y está la intervención, pero la mayor parte de las políticas no está asociada a un plan de evaluación del impacto y del monitoreo de los impactos de esas intervenciones. Y esto a nivel mundial, inclusive en Estados Unidos, lo hemos visto, no existe. Por lo tanto, yo diría, a nivel poblacional, desde la política pública, no hemos tenido muy clara la película en relación a esta es la política que tenemos que actuar. Hay intervenciones y sí se han evaluado intervenciones en comunidades más pequeñitas. Desde el punto de vista de salud, por ejemplo, tendríamos que entender nuestro basal del riesgo climático. ¿Dónde está, cuál es la amenaza? ¿Cuáles son las principales poblaciones principalmente expuestas a esto, pero también con mayores factores de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las capacidades de adaptación a nivel local, por ejemplo? Esa es una de las medidas que tenemos que tener sí o sí para lograr planificar de ahí hacia abajo. Tener, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana en salud, en calor, integrarlos mucho más con lo que es la información climatológica. Entendemos que hoy día, y si hacemos un análogo, por ejemplo, hoy día está la alerta de sismo, terremoto y tsunami, ¿no? Entonces ya entendemos y aprendimos la lección de que tenemos que prevenir ante esto y esto ha salvado vidas y es mucho más costo efectivo, ¿no? Pero en términos de calor o en términos de estas amenazas más bien nuevas, no tenemos mucha información, ni el nacional ni latinoamericano. En Colombia, por ejemplo, se ha visto, ponen corredores, han cuidado mucho corredores verdes, por ejemplo, con la reducción tanto de la contaminación ambiental como también de los efectos del calor en sí, y se ha visto una reducción de la mortalidad, de las enfermedades y una mejora del bienestar, inclusive de la salud mental, pero no se ha hecho, por ejemplo, un análisis en términos de los costos-beneficios que eso ha tenido. Ahí es una brecha que diría, desde investigación, es muy interesante ver. Bueno, muchas gracias, Yasna. Muchísimas gracias también por relevar este tema, especialmente en el ámbito de la salud ocupacional. Y solo para complementar un poco lo que decía Alejandra, hay una cuestión que ahora en la COP30 se dijo mucho, que tiene que ver también con que la acción climática tiene que ir acompañada con el trabajo fuerte en temas de equidad, ¿no? Sí. Y especialmente en términos de equidad social y también en este traslape de conceptos que se producen como de justicia climática y de transición socioecológica, que es como una serie de palabras que en la práctica no necesariamente están ocurriendo, ¿cierto? La interdisciplina ni la transdisciplina para aquello, y mucho menos en las políticas públicas. Entonces, estamos como con una teorización que todavía, y Yasna lo tiene súper bien planteado en algunos de sus trabajos, ni siquiera todavía tenemos el consenso de los indicadores, ni de cómo estamos definiendo. Entonces, con el tema del calor pasa eso, ¿no? Hablamos de olas de calor, de islas de calor, de eventos de temperatura extrema, y son todas cuestiones diferentes. El principal desafío, y yo creo, y apoyo tu moción, es que en cada mesa de toma de decisiones debiéramos tener salubristas. Y eso es lo que no nos está pasando. No tenemos a los salubristas
ni en la mesa del Ministerio de Agricultura para ver si más plaguicida o menos plaguicida. No los tenemos en una serie de mesas intersectoriales, entonces ahí es como la invitación, ¿no? Necesitamos ocupar ese espacio. Y el otro tema, respecto a la acción, hay algunos ejemplos como que yo creo que vale la pena mirar. Tú dijiste Colombia. Lejos Colombia ha tenido una aproximación importante, pero por ejemplo, nosotros somos el país que tiene más buses eléctricos, pero no hay nadie evaluando el impacto del cambio en la calidad del aire ni en las poblaciones que están alrededor asociadas al cambio del transporte. Pasa. Lo que yo resumí dentro de todas las cosas que hemos visto es que hay experiencias en China en donde complementan la acción climática con el control de la contaminación del aire, con el empoderamiento ciudadano, o sea, las soluciones son como dijiste, multidimensionales, interdisciplinarias, transdisciplinarias, y ahí quiero tener solo cerrar con los desafíos metodológicos, porque claro, nos gusta mucho medir, pero necesitamos la transdisciplina. Necesitamos, lamentablemente, que como en mi rol de directora de magíster, no solo necesitamos los métodos cuantitativos. Y ahí yo creo que tenemos una discusión no menor, incluyendo también los conocimientos ancestrales y todas las cuestiones que ya han mostrado efectividad, por ejemplo, en el control de los incendios, con el recuperar prácticas del manejo del suelo que vienen de los pueblos originarios, solo para ponerle un poco más de complejidad. Hoy solo un pequeño dato de transporte y los buses. El otro día leía una entrevista a la ministra Maísa Rojas, y que efectivamente se ha visto una disminución del ruido por el cambio de los buses. Pero de ahí a cómo eso ha impactado en la salud y el bienestar de las personas, particularmente de salud mental, tenemos la brecha. Pero está la oportunidad, digamos. Perdón. Yo voy a hacer una pregunta que me llegó por web. Ajá. Y después le dejo a Ignacio y ahí contesta las dos para cerrar. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? O sí, quizás muchas, pero bueno. Ya, Marisa Torres, también ella es... Ella fue mi profesora, la Ya, recuerdo con mucho cariño. súper. Para citología. Exacto. Entonces ella dice, agradecer tan excelente presentación. Después me pide si pudiera explicitar lo que se entiende por ecoansiedad y los métodos diagnósticos. Y lo segundo es si han analizado el exceso de muertes en mayores de 65 años según quinquenio, considerando que los síndromes de fragilidad, entre otra capacidad de respuesta al estrés, aumentan a mayor edad. Sí, sí. ¿Ya? Así que eso, te dejo la pregunta de Ignacio y ahí vamos cerrando. Ya, uy, lo tengo que anotar, espérate. Era ecoansiedad, fragilidad quinquenio, ok. Ya, súper. Ecoansiedad y síndrome. Ya, me acuerdo. Hola, Yasna. Mi nombre es Ignacio Caib, yo soy académico de la Escuela de Salud Pública y también del Instituto de Sociología. Me gustó mucho la presentación, principalmente porque, además de lo bien expuesto de los principales puntos, es porque es algo que crecientemente estamos escuchando en esta escuela. De hecho, ayer, ¿no es cierto? Sí, tuvimos un seminario en el marco, o una jornada en el marco del Magíster en Salud Pública para instalando los temas de salud planetaria, así que claro. Siento que estoy aprendiendo un montón. Hay solo un pequeño comentario que creo que nunca lo dijiste en tu presentación, pero si uno diferentes partes de la presentación me queda la sensación de que hay una idea de que las personas mayores están siendo afectadas por olas de calor de manera más ostensible, como decía la Ale, pero creo que está la noción de que estas personas mayores están en su casa al momento de ser afectados y, insisto, que no lo dijiste así, que las personas mayores están en su casa, pero a partir de lo que yo investigo, creo que es bueno tener en cuenta que las personas mayores, dependiendo del quinquenio, probablemente como marca Marisa, continúan trabajando. Sí. O parcial o totalmente. O sea, la extensión de la vida laboral es una situación a tener en cuenta. Entonces, cuando yo veo cifras de mayores de 65, no pienso gente que está en su casa necesariamente. Tal vez tú tampoco, pero quería como enfatizarlo porque
estaba como esa idea, me quedó la sensación latente. Sí. Eso. Sí, no. ¿Respondo al tiro, mejor? Es que si no, después se me olvida. A tu pregunta, Ignacio, gracias. Sí, total. Yo con estos datos no sé dónde lamentablemente falleció la persona. Podemos tener, no lo hicimos para, digamos, no desagrupar tanto la información, pero se puede hacer por quinquenio, y también dando respuesta a Marisa, también se puede hacer por quinquenio y analizar desde también las diferentes regiones, dado los diferentes perfiles demográficos que tenemos. Entonces ahí yo creo que también se abre algo súper interesante de poder analizar, pero lamentablemente no sabemos si esa persona fue en el trayecto, tampoco entendemos muy bien cuándo fue la principal exposición y si es que hubo un retardo en el desarrollo del outcome, del resultado en salud en particular, porque ahí ya necesitaríamos quizás otro diseño metodológico. Lo que nosotros quisimos hacer acá fue decir, bueno, ¿tenemos exceso o no tenemos exceso? ¿Se nos murieron más por este evento o no se nos murieron más? Quizás tomando una perspectiva más bien de serie de tiempo, con relaciones con temperaturas en específico, yo creo que podríamos tener un poco más de precisión. Y sumado a lo que tú dices, que yo tampoco lo nombré, hay un elemento muy interesante que particularmente se ha estudiado harto en Europa, pero yo creo que aquí en Chile también potencialmente hay alguna información, que es que los adultos mayores también cada día están más solos, están con menos contactos en general. Entonces, como no tienen tantos contactos y están dentro de sus casas y entendemos que las casas también guardan mucho calor, en las noches no se puede ventilar muy bien, etc., ha habido un fenómeno de que adultos mayores mueren dentro de sus casas y no tienen ningún contacto. Porque nadie más se preocupa de ello. Esto en Europa al menos ya es un tema de investigación bien importante. Acá en Chile no lo he escuchado lo he escuchado pero de manera bastante inicial, pero sí, es un área también que yo creo que tenemos que desarrollar desde la investigación, desde la política pública, desde el apoyo social. Sí. La segunda era el ecoansiedad. Bueno, y después lo de que los adultos mayores son más frágiles. Exactamente, sí. No es mi área en particular el tema de la fragilidad, por lo tanto no podría yo expandirme mucho más porque no sé mucho. Pero sí hace sentido desde el punto de vista fisiológico de por qué los adultos mayores son fisiológicamente más vulnerables al calor, por todo un elemento de cambios fisiológicos de transpiración, de los mecanismos de la sed, etcétera, etcétera, y otras patologías y medicamentos que se suman a todas estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, en particular, por eso se consideran en general un grupo más o menos vulnerable. Y por quinquenio hace sentido poder hacerlo, o inclusive quinquenios o decenios, pero de nuevo, es un área completamente en expertise mía. Feliz de que podamos conversar y quizás poder hacer un subanálisis de esto para ver en dónde y quiénes también son los más afectados. Pero también, dado los cambios demográficos, también me hace sentido de que tengamos que quizás tener un poquito más de detalle en ese grupo, porque estamos teniendo un envejecimiento interesante, particularmente en la región metropolitana. En relación a la ecoansiedad, bueno, la ecoansiedad es un fenómeno que todavía no tiene mucha definición patológica, de hecho algunos grupos no lo consideran una patología, pero es básicamente una ansiedad, un estado ansioso que también se puede asociar a algunos síntomas depresivos debido a este cambio global, a este cambio climático y también a una cierta percepción de desesperanza ante lo que está ocurriendo y también debido a la poca acción o rápida acción que existe a nivel político, particularmente a nivel internacional y nacional también. Se ha estudiado este fenómeno, un fenómeno bastante nuevo, pero se ha estudiado particularmente en los jóvenes, pensando en cómo se viene este futuro, ¿no? Este futuro incierto, este futuro que se va a venir mucho más complejo, mucho más extremo, etcétera, y son los jóvenes quienes están enfrentando esto. Entonces, hoy día se considera un fenómeno psicológico de salud mental, no una patología en sí, y de hecho otros grupos también lo consideran como un activador, un gatillante para mayor acción. Me preocupo esta ansiedad y esta ansiedad no pasa a un cierto nivel que me genera un malestar, sino que me ayuda a moverme hacia la acción climática. Me hago parte de grupos, empiezo a investigar, empiezo a compartir con otros pares, etc. Pero también es un fenómeno en términos de salud mental y bienestar que se ha estudiado en el mundo y en Chile también se está estudiando con un grupo de investigadores, psicólogos, psicólogas, otras personas más. Súper.
Muchas gracias, Yanna, por tu presentación, súper interesante. Y yo creo que daba varias horas más de conversación. Ahora, Yanna pasó a ser investigadora adjunta de nuestra escuela. Y hubo una ceremonia en que recibimos a todos los investigadores adjuntos, pero tú no estabas. Así que ahora la Claudia no te Vance creo. y Sandra Cortés van a hacer el proceso oficial de entrega de su diploma. Sí, Sandra es la patrocinante.